Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más estamos con don Pío Moa hablando de historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer de nuevo, después del parón vacacional, después del mes de agosto, volver a estar aquí con usted en los micrófonos de realidad. Pues vamos a ello. Bueno, hoy había un tema muy interesante, que si no me equivoco, el exilio del PSOE, ¿no? El exilio criminal del PSOE. El exilio criminal del PSOE. No sé si antes tenemos un editorial o destacamos algo en el blog. Sí, pero vamos a empezar ya. Como estos señores quieren hacer ahora demagogia y mentir, como siempre hacen sobre el exilio, pues mire, nos da una ocasión para decir la verdad sobre ello. También hay que decir que en esta serie de historia criminal del PSOE ha habido ha tenido algunos éxitos considerables, ¿no? Sobre todo una de las sesiones que ha contado con más de 86.000 visitas hasta ahora. Y esto me lleva a insistir en que debemos, o sea, los oyentes deben hacer lo posible por difundir esta serie en las redes sociales, porque si no se replica a la demagogia y la mentira de esta gente, la vida política se envenena, la vida política actual, ¿no? Sí, Ellos sí. basan en esas mentiras casi todas sus políticas, ¿no? Entonces, como la señora Calvo ha anunciado que iban a hacer una ley, una ley sobre el exilio, diciendo que la democracia tiene una deuda con el exilio, pues he escrito en primer lugar en mi blog una carta abierta a la señora Calvo que voy a leer porque nos va a servir un poco de orientación sobre lo que vamos a decir a continuación. Muy bien. Ha dicho usted que la democracia tiene una deuda con el exilio. Esta afirmación solo revela una gran ignorancia sobre el exilio, sobre la democracia y hasta sobre las deudas. Ello resulta muy preocupante en una persona con su responsabilidad y con su mando sobre los españoles, por lo que probaré a aclararle algunas cuestiones elementales. Primera, el exilio se compuso de personas del Frente Popular, el cual fue una alianza de partidos sovietizantes, empezando por el PSOE, y separatistas. Ninguno de ellos era democrático. El primer exilio, que en buena parte fue empujado por tropas en retirada, es decir, que una de las cosas que hacían estos señores era empujar a la gente de los pueblos para acompañarles en la retirada y así fingir que el pueblo estaba con ellos, ¿no? Bueno, pues este primer exilio fue de 500.000 de personas. Franco advirtió que quienes no tuvieran delitos de sangre podían volver, y volvieron casi inmediatamente, en el año 1939, más de 2/3 de esa cifra, y otros más siguieron viniendo posteriormente, casi hasta el final del régimen, ¿no? La mayor parte de los intelectuales que se exiliaron lo hicieron huyendo del Frente Popular, no de los nacionales, y en su mayoría volvieron pronto. La minoría que permaneció en el exilio lo hizo por sus convicciones sovietizantes o separatistas, por tener delitos de sangre, o, muy pocos, por simple aversión a los vencedores de la guerra. Como puede ver, la democracia no debe nada al exilio, más bien al revés en todo caso. Segundo, usted, con todo derecho, tiene sus opiniones sobre la guerra civil y el franquismo. Otros muchos, con el mismo derecho, tenemos opiniones distintas. Sin embargo, hay una diferencia muy importante entre ustedes y nosotros, y no solo en cuanto a la veracidad de las versiones. Ustedes intentan imponer las suyas, rehuyendo el debate libre y democrático, e imponiendo leyes de tipo soviético para perseguir a los discrepantes. En otras palabras, ustedes, su gobierno y su partido, no son demócratas, como no lo era el Frente Popular. La democracia, señora Calvo, exige absolutamente la libertad de opinión, expresión, investigación y cátedra, que ustedes, abusando del poder, tratan de impedir. Y no es difícil saber por qué. Porque saben que las versiones de su memoria, entre comillas, no podrían sostenerse en un debate serio, y deben protegerse de él, de ese debate.
Tercero, y vamos con las deudas. Su partido las tiene inmensas, económicas y morales. Durante la guerra, el PSOE organizó el robo sistemático a particulares, al patrimonio histórico y cultural y hasta a los Montes de Piedad, donde depositaban sus alhajas las gentes humildes. Parte de esos tesoros dieron lugar a la sórdida y repugnante disputa entre sus dirigentes Prieto y Negrín en el exilio y sirvieron para que algunos vivieran a sus anchas y otros se corrompieran. Hablando de deudas, ¿no podría el PSOE tratar de devolverlas al país o al menos reconocer públicamente sus expolios? Y porque se presentan como los de los 100 años de honradez. Y la otra gran deuda moral fue con los miles de personas que, siguiendo sus políticas, asesinaron, robaron e incendiaron a mansalva, ya desde bastante antes de la guerra. Esos seguidores de su partido fueron abandonados por sus jefes expoliadores y cayeron en manos de los nacionales, que ciertamente no iban a premiarles con medallas. Si fueron víctimas, fue precisamente de sus líderes, con los que ustedes se identifican. En fin, señora Calvo, no estaría de más que dejaran ustedes en paz a los muertos y al exilio. Tantos años después, las memorias interesadas debieran dejar a la investigación y al debate intelectual. Pero ustedes se obstinan, por una parte, en impedir ese debate y en transformar la historia en memoria subjetiva, selectiva y subvencionada con dinero que no es de ustedes. Y por otra parte, en utilizar la vieja sangre para reavivar los odios del pasado, de los que al parecer esperan obtener beneficios políticos. Por eso, para hacerles conscientes de sus responsabilidades, le escribo esta carta. Hace poco envié al doctor Sánchez un ejemplar de mi libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Se lo recomiendo también a usted y al resto del gobierno. Quizá pudieran extraer de él alguna lección útil. Bueno, vamos a empezar viendo... Bueno, es importante, don Pío, si recordar que esta carta la pueden encontrar en www.piomoa.es. Exactamente. Vale. Está publicada el 29 de agosto. El 29 de agosto, muy bien. El blog sigue, naturalmente, trato otros muchos temas, ya, por ejemplo, sobre la novela Cuatro perros verdes, sí, que está dando lugar a muchos comentarios de aquí y de allá, y que es interesante porque además son comentarios que se refieren a la literatura, la importancia de la literatura y lo que es literatura de mejor y peor, en fin, estas cosas que siempre son bastante subjetivas, pero muy interesantes, ¿no? Fantástico. Bueno, pues vamos a empezar tratando el modo como han explotado estas personas el exilio. Por ejemplo, el 20 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros, a propuesta de Pedro Duque y de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, entonces ministra de Justicia, lo cual es ya en fin. Bueno, es un sarcasmo, ¿no? Bueno, sí. Pues ha restaurado todos los honores académicos, reconociendo el carácter radicalmente injusto de las disposiciones por las que se acordó el cese de Blas Cabrera. Blas Cabrera era un físico muy importante, que ya veremos lo que pasó con él. Esto lo representan como un represaliado del franquismo. Y el 30 de enero el gobierno realizó un homenaje de reparación etcétera, ¿no? Esto lo pueden ver en la Wikipedia. La Wikipedia, por desgracia, la han ocupado en gran medida estos profesionales del embuste, como decía Julián Marías, ¿no? Debido a la pasividad de la derecha también, hay que decirlo, ¿no? Bueno, pues ya digo, hay que tener en cuenta primero quiénes son los que homenajean a Blas Cabrera y algunos otros. Uno es, ya digo, Dolores Delgado, esta señora que es cómplice por ocultación de una serie de delitos que ella misma reconoció en conversación con otro delincuente, que era el comisario Villarejo. Y está a las órdenes de un doctor fraudulento, como es el doctor Sánchez. Por consiguiente, que estas personas, con tan poco respeto por la ciencia, por lo intelectual, estas personas que intentan además impedir la libertad de expresión, ¿no? Que estas personas se dediquen a homenajear a esto o al otro,
es una burla indecente. Bueno, vamos a ver lo que pasó con Blas Cabrera. Ellos lo presentan como un represaliado del franquismo porque efectivamente cuando al terminar la guerra pues fue privado de sus cargos, vamos a decir, porque se le consideraba desafecto al bando nacional. Uh-huh. Él y algunos otros, algunos muy sinvergüenzas, por cierto, como Wenceslao, sí. el que se llevó las monedas de oro y otras muchas cosas más del arqueológico, ¿no? Sí, del sí, Sedao sí. Roces, Sí, eso es. Cosas así. Sí. Entonces esto naturalmente lo reivindica. Bueno, Blas Cabrera, cuando estalló la guerra, estaba en Santander y inmediatamente quiso trasladarse a Madrid porque era allí donde tenía su laboratorio y donde tenía su trabajo, etcétera. Llega a Madrid, ve que aquello es una selva de asesinatos y de incendios y de checas, ¿no? Y lo que hace es largarse, marcharse, ¿no? Se fue a París y, bueno, estuvo allí intentando trabajar, hacer algo, pero se encontró con que el régimen de Franco pues lo consideraba también un enemigo. Por cierto, que el bando del Frente Popular lo privó de su sueldo y de todo, o sea, prácticamente lo sometió al hambre, ¿no? Porque no lo apoyó. No lo apoyó, claro. Entonces, al terminar la guerra, pues este hombre, Blas Cabrera, pues lo que hace es escribir al Ministerio de Educación Nacional diciendo que él siempre había sido científico, que no era político, que no había apoyado al Frente Popular y que lo que quería era volver a España para seguir trabajando. Pero por esa emocionalidad o visceralidad propia de aquel momento, pues no se le permitió. Entonces se fue a México y allí murió 4 años más tarde, en 1945, murió de Parkinson, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta es la realidad. Es decir que Blas Cabrera no era antifranquista, tampoco era franquista, era un científico sin más, creo que quería trabajar en España en la medida posible, y su familia pues era por el estilo. Por ejemplo, su hijo, Nicolás Cabrera, pues que por cierto también su nieto, que se llama Blas Cabrera también, son científicos de renombre internacional. Bueno, pues por ejemplo, Nicolás Cabrera volvió a España en 1968, fue contratado por la Universidad Autónoma de Madrid, es decir, en pleno franquismo, sí. Como profesor, y en 1971, en pleno franquismo, fundó el Departamento de Ciencias Físicas, y, en fin, este era el antifranquismo. Lo presentan también como víctima y exiliado del franquismo, esta gente, ¿no? Blas Cabrera ha trabajado también fuera, pero vamos, de antifranquista no tiene nada, ¿no? Y en fin, pues esta es la realidad con la que esta gente especula y sobre la que falsea todo y sobre la que miente sistemáticamente, ¿no? Por ejemplo, otro familiar pues fue el que creó la central nuclear de Zorita, etcétera. Por supuesto, en tiempo de Franco, siempre. Sí. Bueno, aquí nos hemos encontrado con una cosa tan asombrosa como que artistas que habían triunfado en el franquismo, recibido premios, etcétera, resulta que eran antifranquistas. Al final son antifranquistas y hablan de que aquello era un infierno. Oye, para ellos desde luego infierno no fue para nada. No. Bueno, hablamos de los Víctor Manuel, Ana Belén, hacían películas. Sí. Bueno, a ver, me encontré a la pobre Maciel en una televisión soltando unas paridas tremendas, pero si usted ganó esta Eurovisión. Pero estas cosas es un fenómeno psicológico muy interesante. Es como en la transición mucha gente perdió la memoria por completo. Es una cosa extraña. De repente todo el mundo cuando estaba en la universidad, había corrido delante de los grises, cuando éramos una pequeñísima minoría, ¿no? Y cosas así. Bueno, pues esto ha sido común. Por desgracia, es una muestra del oportunismo y de la falta de principios de mucha gente, ¿no? Está en la naturaleza humana. Bueno, pues vamos
con otro tema que es muy interesante. Decía en la carta a la señora Calvo que el PSOE era responsable por los miles de sicarios chequistas que dejó aquí que se pudriera, vamos, que los dejó así por las buenas. Los jefes huyeron llevándose tesoros incalculables, pero dejaron aquí a los sicarios, ¿no? Para que se arreglaran como pudieran ante la nueva situación. Estaba claro que el franquismo no les iba a premiar. Bueno, pues como es sabido, en la posguerra española hubo muy pocos asesinatos de represalia y casi todas las ejecuciones lo fueron a través de juicio. Esto es importante contrastarlo con el resto de Europa occidental porque allí fue al revés. Hubo incontables asesinatos y muy pocos juicios. Y la mayor parte de estos juicios en medio de griterío, insultos, en fin, era una cosa tremenda, ¿no? Bien, me ha comentado Miguel Platón, que está ya muy cerca el historiador y periodista Miguel Platón, que está ya muy cerca de culminar su estudio sobre la represión de posguerra en España, acudiendo a las fuentes más directas, es decir, a los expedientes guardados en el archivo de Ávila, sobre los que lleva trabajando concienzudamente varios años. En este archivo están las sentencias muy documentadas que se enviaban a Franco, porque era obligatorio enviar a Franco las sentencias de muerte, ¿no? El primer tomo del trabajo que está haciendo Miguel Platón está previsto que salga el año próximo, pero me ha adelantado algunas conclusiones ya que se pueden dar por ciertas, ¿no? Bueno, durante largo tiempo se ha hablado de 200.000 ejecutados en la posguerra. O sea, tanto comunistas, socialistas, hablaban de eso con la mayor tranquilidad del mundo. Además, esa cifra circuló por toda Europa y por América. Después de los estudios de Ramón Salas Larrazábal, que los reducía a unos 23.000, pues tuvieron que ir desinflando las cifras a la mitad, a 80.000, o a lo que les parecía mejor, pero siempre muy por encima de la realidad. Los estafadores de la memoria histórica, porque estafadores es la palabra que les corresponde, ¿no? Son sembradores del odio mediante la calumnia, ¿no? Me refiero a los Preston, los Viñas, Tuñón, Juliá, Casanova y tantos más, ¿no? Que son productos de una universidad embrutecida y que admiran los crímenes y robos de Negrín, todos ellos, ¿no? Y han seguido hablando sobre un holocausto o un genocidio, presentando los juicios de posguerra como arbitrarios y sin ninguna garantía contra los honrados republicanos, que solo eran culpables de no pensar como Franco y de ser demócratas. Esta mentira monstruosa ha circulado y circula y mucha gente la repite como loros, ¿no? Sí, sí. Porque no se preocupan de investigar mínimamente esto. Ahora, la culpa principal la tiene el PP, porque el PP tenía la obligación histórica de defender la historia, de defender la verdad, y ha hecho todo lo contrario. No lo ha hecho, efectivamente. No, ha hecho lo contrario. O sea, hay que decir que cuando Aznar, nada menos que Aznar, condenó el levantamiento del 18 de julio del 36, pues estaba regalando a la izquierda y a los separatistas toda la legitimidad histórica, toda la autoridad moral, y luego se están quejando de lo que llaman la hiperlegitimidad de la izquierda. Oiga, sí, se la han regalado ustedes. Sí. Se la han regalado ustedes. En aquel momento parecía que la batalla cultural la habían ganado por completo izquierda y separatismo. Y no era necesario más. Es decir, democráticamente la propia derecha había reconocido que sus padres eran unos criminales, pues ¿para qué seguir, no? Bueno, claro. Bueno, por entonces apareció mi libro Los mitos de la guerra civil. Este libro tuvo un éxito increíble y en cierto modo inexplicable para mí. Sí. Pero tuvo un éxito increíble. Dio lugar a un coro de gente de estas que pedía la censura, abiertamente la censura. No solo a la izquierda, Javier Tusell en El País pedía la censura abiertamente. Sí. Los sindicatos pedían la censura. Y como la cosa siguió y se apuntaron otros, aparecieron otros historiadores que empezaban a decir las cosas un poco más claramente, pues han tenido que recurrir a la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica ya es una ley antidemocrática que revela cómo estos, ni ahora ni en el Frente Popular, han sido nunca demócratas, ni han respetado nunca la libertad o las libertades de los demás, ¿no? Bueno, pues además estos autores
no olvidaban, con su feminismo histérico, pues de insistir en que la represión sobre las mujeres fue especialmente brutal y humillante, ¿no? Dice, lo que nunca hizo ninguno de ellos fue recurrir a las fuentes primarias, a los archivos, como ha hecho Miguel Platón. Su táctica, que es típicamente de propaganda, consiste en tomar retazos de información, en inflarlos y dramatizarlos al máximo con ayuda de unos medios de manipulación de masas que son tan degradados como ellos. Le comenté a Miguel Platón cómo en mi investigación de los archivos de la Fundación Pablo Iglesias estaba yo solo muy a menudo. Allí no se veía a estos historiadores. Ninguno, ¿no? Ni los Preston, ni los Viñas. ¿Qué va? No ¿Qué parecían. va? Sí. Bueno, de acuerdo con el estudio, que ya digo está casi terminado, pero no saldrá hasta el año que viene, pues las cifras finales vienen a ser, entre 1939 y 1975, los consejos de guerra ejecutaron dictaron unas 14.000 sentencias de muerte que se ejecutaron, que eran aproximadamente la mitad de las pronunciadas. Las pronunciadas eran unas 27, 28.000. O sea que la mitad fueron conmutadas. Conmutadas. Sí. La mayoría eran por acciones durante la guerra, aunque también hay condenados por delito común ajeno a la guerra y por delitos específicamente militares. Yo qué sé, pues un legionario que se carga a otro, en fin, por lo que fuera, ¿no? Cosas de este tipo. También incluye las actuaciones del maquis y el terrorismo. Entre 1960 y 1975, los consejos de guerra dictaron 54 condenas a muerte y hubo 9 ejecuciones de miembros de grupos políticos. O sea, solo 9 de estas 54. Uno era del PC, Julián Grimau, otra por terrorismo de 3 anarquistas, 2 de la ETA y 3 del FRAP en 1975. 38 fueron indultados, y los que no fueron indultados, pues aparte de estos terroristas y tal, pues era por delitos comunes. Entre ellos fueron indultados 9 de la ETA y 5 del FRAP. O sea, todas estas estadísticas están documentadas nombre a nombre. El número de mujeres ejecutadas fue insignificante, en torno al 1% o menos. La mayoría de los ejecutados pertenecieron a la UGT y a la CNT, pero a la UGT, que es lo que nos interesa ahora, porque eran los socialistas, en definitiva, que ejercieron la mayor represión de retaguardia durante la guerra, con crímenes a menudo de una crueldad espeluznante. En la UGT, como digo, la mayoría eran socialistas, pero ya desde poco antes de la guerra se habían infiltrado allí los comunistas. Esto justifica el programa de Una hora con la historia que hemos tenido sobre el PSOE de las checas y el genocidio. El genocidio fue la persecución religiosa, no hubo otro genocidio en la guerra, ¿no? Aunque debo precisar que genocidio propiamente hablando fue el de la persecución religiosa, en la cual el PSOE tuvo un papel estelar, vamos a decir, al lado de la CNT anarquista. Los comunistas, la verdad es que solían atender más al frente que a la retaguardia. Bueno, como podrá verse en el estudio de Miguel Platón, los juicios distaron mucho de ser arbitrarios o sin defensa. Los acusados tuvieron defensa. La sentencia pasó por una segunda evaluación más técnica y se tuvieron siempre en cuenta los atenuantes y las peticiones de clemencia, fueran de sus familiares o de conocidos franquistas, que también las hubo. Franco no solo no firmó ninguna sentencia, o sea, esto fue una invención que la ha ideado mucho la izquierda, pero en realidad viene de Sáenz Rodríguez, del monárquico Sáenz Rodríguez, que era un mitómano, ¿no? No firmó ninguna, ¿no? A Franco se daba a ver para darse por enterado, pero no. Y tampoco firmó las conmutaciones, salvo una o dos, ¿no? Porque simplemente daba el enterado a la decisión de los expertos jurídicos del ejército, que también habían decidido las conmutaciones. O sea, si los expertos jurídicos habían decidido conmutarlo, pues simplemente la conmutaba y ya está, ¿no? Bueno, es preciso señalar estas cosas y prestar atención, que la gente preste atención a este estudio cuando salga, para evitar que lo ahoguen en el silencio los políticos, periodistas e historiadores de la memoria histórica, para seguir envenenando a la opinión pública, como han hecho, por ejemplo, con el estudio terminante de Alberto Bárcena sobre el Valle de los Caídos, por ejemplo, porque otra de las
demagogias que ha hecho esta gente ha sido esta. Bueno, pues a esta gente que fueron ejecutados después de la guerra, se puede decir que eran víctimas de los dirigentes del PSOE y de sus propios crímenes, pero básicamente de eso. O sea, el más evidente y más elemental deber de los dirigentes socialistas era el de tratar de poner a salvo a los suyos, a sus sicarios, porque sabía que lo iban a pasar muy mal, lógicamente, ¿no? No hicieron lo más mínimo, el más mínimo esfuerzo en ese sentido. Simplemente todos sus esfuerzos se concentraron en saquear todo lo que pudieron y llevarlo consigo. Esta es la lamentable realidad, ¿no? Bueno, pues a continuación, ¿qué hicieron en el exilio estos señores? Antes de nada, recordar que Prieto, sobre todo, y algunos otros, pues se dedicaron a intrigar constantemente en el exilio, incluso con los monárquicos. De repente se habían vuelto casi monárquicos, ¿no? Cuando no tenían otra oportunidad. Montaron, por ejemplo, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, una Junta Española de Liberación. A saber qué querrían liberar. Ese es el problema. Llamada el GEL. Bueno, pues estos señores, durante la conferencia de San Francisco en la que se fundó la ONU, pues y otra previa en Chapultepec, pues estos estuvieron intrigando con los países americanos, volcando sus fuerzas para excluir a la España franquista, que era la España real entonces, excluirla del nuevo orden mundial y aislarla por completo, lo cual habría supuesto pues crear una hambruna gigantesca en España. Claro. Esto lo sabían ellos, que era la consecuencia. La consecuencia de eso. Allí estaban en la GEL, la junta estaban Prieto, Gordón Ordaz, Fernando de los Ríos, otro socialista, en fin, y otros por el estilo, de estos republicanos de izquierda y socialistas, ¿no? Uh-huh. Esta GEL no fue reconocida en San Francisco, pero trabajó intensamente, multiplicaba sus contactos políticos, las entrevistas y las declaraciones, que eran muy acogidas por la mayoría de la prensa entonces, la prensa internacional. El 29 de mayo del 40, estamos hablando del 45, perdón, Prieto ofrecía un plan para restablecer la República. Tenía que haber una condena oficial del franquismo por las Naciones Unidas, que preludiaría la ruptura de relaciones diplomáticas y la formación de un gobierno republicano en el exilio y el reconocimiento internacional del mismo, para traerlo a España cuando la gente se sublevara contra Franco por el hambre que habían causado ellos. Siempre han sido así, ¿eh? Bueno, pues el 19 de junio los exiliados alcanzaron un éxito crucial a través del gobierno de México, que era especialmente beligerante, ¿no? Recordemos que Prieto y el presidente de México, Cárdenas, pues se habían repartido un poco los tesoros de Elvita que había birlado Prieto a Negrín, ¿no? También el de Cuba, ¿no? El delegado mexicano, que se llamaba Luis Quintanilla, propuso una moción negando la admisión en la ONU. Fíjense los retorcidos que son. Dice, a los regímenes que hubieran recibido ayuda de los países que han luchado contra las Naciones Unidas. como Franco recibió ayuda durante la Guerra Civil de Italia y de Alemania, pues ya estaba, ¿no? El objetivo era claramente España. Y, por cierto, seguía la línea de Roosevelt y de Churchill de negar al franquismo cualquier presencia en el mundo nuevo. Cosa que el franquismo desafió aquella política y la derrotó. Bueno, el problema para los exiliados, uno de los problemas para los exiliados era que eran los roces entre ellos, las peleas entre ellos, ¿no? Negrín no estaba dispuesto a perder la partida y... Perdón un momento. Sí, sin problema. Seguimos hablando en una hora con la historia con Don Pío Mor. Sí, pero fíjese usted en lo que significa tratar de crear una hambruna en España por parte de estos señores, ¿no? Que siempre han defendido al pueblo y al obrero, ¿no? O
O sea, el PSOE ha defendido al obrero creando 1 millón de parados en la República, desarticulando la economía en el Frente Popular, y luego 3 millones de parados con Felipe González y 5 millones con Zapatero. Esto es el Partido Obrero. Bueno, pues Negrín pues reclamaba en San Francisco su legitimidad como presidente del gobierno republicano. Y por lo tanto pedía el reconocimiento y el apoyo de los aliados en contra de Prieto, porque Prieto también quería lo mismo, quería su propio gobierno, ¿no? Es decir, seguían los navajazos de la guerra y de la inmediata posguerra, ¿no? En aquel momento Aguirre, que era muy cuco, pues trató de reconciliarlos presentándose como amigo de ambos. Este Aguirre del PNV pues había intentado vivir, comer a dos carrillos, como decían en el PNV, viviendo de los organismos que habían montado Negrín y Prieto con el dinero que habían robado en España. Bueno, por otra parte, el PNV había traicionado a Negrín y a Prieto durante la Guerra Civil, y en la emigración había seguido espiando a los socialistas y a los republicanos, a otros republicanos de izquierda, y en el exilio, pues por cuenta del FBI, ¿no? Es decir, el PNV ha sido el partido probablemente más tramposo de la historia, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando del PNV, sino de los socialistas. Bueno, por otra parte, no eran los únicos que estaban allí tratando de ganar el apoyo de los aliados, ¿no? Los comunistas, pues que eran enemigos de Prieto en aquel momento, pues intervinieron se montaron unas siglas, la llamada FOARE, Federación de Organismos de Ayuda a los Republicanos Españoles, con ayuda de los sectores más radicales del PRI mexicano. Es decir, que aquello era lo que se suele decir, bueno, un embrollo tremendo, y que fue lo que hizo que los propios aliados, que en principio estaban muy bien dispuestos hacia ellos, pues que no les dieran demasiada cancha, ¿no? Porque además no tenían fuerza aquí en el interior de España. Bueno, vamos a ver entonces de qué vivía aquella gente. Eso es, los que se exiliaron, ¿no? Los que se exiliaron. Los dirigentes y también otros que no eran dirigentes, pero que eran lo bastante hábiles. Bueno, pues hemos hablado ya, y vamos a repetirlo porque esto debería conocerlo todo el mundo, de los saqueos de esta gente. Cuando, como digo, por ejemplo, tenemos cuando estaba terminando la guerra en Cataluña, Azaña estaba completamente, fuera de sí, ¿no? Al ver que los tesoros artísticos más importantes de España estaban siendo situados de cualquier manera en minas y en lugares que estaban expuestos a bombardeos, ¿no? Los cuadros del Museo del Prado y muchísimas cosas más, ¿no? Estos, además, el Negrín, hay un comunista que hizo un informe sobre aquellos momentos, que se llamaba José María Rancaño. Pues en un informe confidencial a su partido, ya unos años después, decía: en Figueras pude ver el espectáculo de un ministro, era Méndez Aspe, rodeado de funcionarios y otras gentes en una lucha angustiosa contra el tiempo, deshaciendo relojes y echando a un lado las tapas de oro y plata y la maquinaria al suelo, destripando alhajas de todas clases, metiendo en maletas y cajas, empaquetando, ocupándose él mismo de todo, dando voces, presa del mayor histerismo. También estaban allí 17 o 18 cajas que componían el depósito cerrado de los condes de Heredia Espínola en el Banco de España, porque habían saqueado los bancos, por supuesto, ¿no? Cajas que conocía yo muy bien, porque tuve que defenderlas contra la insensatez de unos intelectuales que pretendían que se las entregásemos en Madrid, cuando yo ejercía el control del ministro en el banco, argumentando que habían aquellas cajas autógrafos valorados en millones de libras esterlinas, del gran capitán y de no sé quién más, que fue justamente la razón por la que no se las entregamos. Es que los intelectuales estos de izquierdas eran muy espabilados, ¿eh? Por ejemplo, formaron una sociedad de intelectuales antifascistas, llamaban, que ocuparon un palacio aquí en Madrid, que estaban y que lo saquearon finalmente. No
En fin, esta asociación de intelectuales antifranquistas, en la que estaba Alberti y otros, por supuesto, pues el Palacio de Zabálburu, por cierto, ¿no? Sí, sí. Pues que tenía una de las mejores bibliotecas de libros antiguos del mundo, pues ya digo, Alberti y María Teresa León se aposentaron también en el palacio, donde organizaban fiestas y actuaciones teatrales cuando en Madrid estaba la gente pasando hambre, ¿no? De esta manera, pues la biblioteca, que era valiosísima, se salvó del destino de tantas otras, porque se destruyeron bibliotecas a mansalva, ¿no?, que quedaron destrozadas, ¿no? A cambio, al terminar la guerra, pudo comprobarse la desaparición de unos 90 libros antiguos de enorme valor, entre ellos un códice medieval, el libro Becerro de Arlanza, 22 incunables, una primera edición del Quijote, etc. También habían desaparecido la colección de monedas de oro y numerosos objetos de plata. Aquellos intelectuales eran muy espabilados, como digo, ¿no? Y luego se les presenta como víctimas del franquismo, ¿no? Exiliados, sus pobrecillos, ¿no? Bueno, Araquistáin, fíjese usted, otro ejemplo. Araquistáin era un intelectual, el intelectual principal del PSOE, que este fue el principal ideólogo también de la guerra civil. O sea, él decía que había que llegar a la guerra civil porque eso era muy bueno para liberar a la población, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este definió al exilio como una admirable numancia errante que prefiere morir gradualmente a darse por vencida. Bueno, pues este señor, Constancio de la Mora, que era una ¿cómo se dice?, una noble, una aristócrata comunista, pues cuenta de él que se había llevado a Francia un gran número de libros en ambulancias militares. Y dice ella: ambulancias para transportar papeles y alfombras cuando nuestros heridos no podían escapar a la barbarie de los fascistas por falta de ellas. Eran así de finos, ¿no? Sí. Es decir, en el exilio ellos estuvieron viviendo de lo que habían robado. O sea, por eso se puede decir que era un exilio criminal, por estas cosas, por haber propiciado el hambre en España, por haber intentado vivir de lo que habían saqueado, muchas veces asesinando de paso a muchísima gente, ¿no? O sea, hay unos versos de Alberti en que se jacta de la destrucción de bibliotecas, ¿no? Dice: palacios, bibliotecas, estos libros tirados, estos inesperados retratos familiares en donde los varones de la casa, vestidos de los más innecesarios jaeces militares, nos contemplan partidos, sucios, pisoteados, con ese inexpresable gesto fijo y oscuro del que al nacer ya lleva contra su espalda el muro de los ejecutados. Estos eran los humanitarios, los partidarios de la libertad, de la democracia, etcétera, ¿no? Esto ha continuado después, porque se destruyeron 300 toneladas de documentación archivística en los ministerios de instrucción pública. Y lo grave es que, don Pío, es que a estos son a los que quiere homenajear la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Porque son todos iguales. Claro. A ver si nos damos cuenta. Claro. Si se identifican con aquellos líderes es porque son todos iguales. Sí. En definitiva, no es otra cosa, ¿no? Bueno, pues el caso es que, como hemos dicho ya varias veces, y hay que repetir, y debiera conocer todo el mundo, sería muy bueno que este programa llegara a los 80.000 o más. Realmente deberíamos llegar al 1.000.000, ¿no? Pues cuando Prieto, le birla a Negrín el tesoro del Vita en México, de acuerdo con el presidente Cárdenas, que era corrupto. Bueno, todos los dirigentes del PRI eran muy corruptos, ¿no? Del Partido Revolucionario Institucional de México, ¿no? Que era una especie de dictadura, por otra parte. Bueno, las acusaciones cruzadas entre los líderes socialistas por la pérdida de la guerra y por el dominio comunista, porque empezaron Prieto y Negrín a acusarse de causantes de la pérdida de la guerra, ¿no? Pues, pese al interés histórico que tienen, pues encubren la causa real de la disputa. Negrín solicitaba a su querido amigo Prieto, le llama así, una entrevista para arreglar el negocio oscuro del Vita. Prieto, naturalmente, rechazó la entrevista y rechazó también la amistad, y admitió solo contacto epistolar. Y esto es muy importante para la historia,
porque tenemos los documentos de ese intercambio de cartas, ¿no? Esto lo he reproducido en parte en los mitos de la Guerra Civil, por cierto, ¿no? El fondo de la cuestión pues lo expone así Negrín. Queda un asunto esencial. En marzo de este año, el ministro de Hacienda, que era Méndez Aspe, que por cierto era morfinómano, pues de acuerdo, eso lo dice Azaña, de acuerdo conmigo y conforme a un plan minuciosamente estudiado y preparado desde hacía mucho tiempo, trató de asegurar en países o por procedimientos en que nuestro derecho sobre los recursos del Estado republicano no pudieran ser puestos en peligroso litigio todos los medios utilizables para remediar en lo posible el infortunio de nuestros compatriotas en la emigración. El infortunio sobre todo de los líderes, claro, porque a los otros los dejaron ahí que se apañaran, ¿no? Bueno, gracias a nuestra previsión y diligencia han podido salvarse elementos tales que en su cuantía no lo hubieran soñado quienes hace 2 años aseguraban que la guerra estaba a punto de terminar por agotamiento de nuestros recursos y daban el insensato consejo, cuando aún la guerra podía y debía ganarse, de situar fondos en el extranjero, por estimar seguro un desenlace contrario, sin reflexionar que el sigilo de tales movimientos es muy difícil guardarlo, se refiere de los saqueos que él organizaba, y que el conocimiento de tal medida hubiera tenido resultados catastróficos. Es decir, Negrín está diciendo a Prieto que había, porque además hemos tenido un temático de tesoros de todo tipo en España, desde las cajas de seguridad de los bancos, de obras de arte, de parte de ella era la del Museo del Prado, que luego lo han presentado como un rescate, ¿no? Eso es una cosa muy oscura que probablemente lo que querían era venderlo o sea, conseguir fondos de la Unión Soviética llevándolo allí. Lo que pasa es que les fue imposible, ¿no? Por la forma como terminó la guerra. Pero tremendo el expolio, ¿no? Sí, no, un expolio, claro. Azaña estaba, claro, no se daba cuenta del fondo del asunto. Estaba alarmadísimo porque él no llegaba a tal grado de ladrón, ¿no? Es más, Negrín le propuso a Azaña que firmara un papel entregando a Negrín, en definitiva, todos los bienes del Estado español en el extranjero, nada menos. Y Azaña se negó, dijo no quería pasar a la historia como un bandolero, ¿no? Bueno, pues este Negrín, que era, como digo, un bandolero y sin embargo es muy admirado por todos los de la memoria histórica, pues organizó esto. Y en estas cartas que intercambia con Prieto sale a la luz todo lo que realmente había. Le está diciendo, algunos decían que como la guerra la íbamos a perder, vamos a poner fondos en el extranjero. Y viene a decir, yo lo que hice fue saquear, pero de manera clandestina, todo lo posible por si las moscas, desde el principio. Dice, añade Negrín, por fortuna, la decisión sobre esta materia estuvo en manos de hombres no impulsivos, sino precavidos. Además, precavidos contra la improvisación incompetente y amantes de la cavilación, del estudio y del asesoramiento técnico. Es decir, lo organizaron el saqueo de manera muy minuciosa, sí. Así, con cautela y rapidez, sin precipitaciones ni atolondramientos, se ha podido salvar lo que se ha salvado, resguardado por una posición jurídica la más sólida dentro de lo viable. Claro, por supuesto, la posición jurídica era la que ellos seguían siendo los gobernantes reconocidos y democráticos, ¿no? Esa era la posición jurídica, que claro, nadie se lo reconocía. Bueno, pues lo que habían salvado con tan sagaz previsión fue una ingente suma de obras de arte, joyas, metales preciosos y valores diversos, mediante la requisa y el pillaje de templos y de bienes privados. Ya el 3 de octubre de 1936, recién comenzada la guerra, como quien dice, a los pocos meses, el gobierno emitió un decreto obligando a los particulares a entregar al Banco de España y sus sucursales todo el oro y las divisas y valores extranjeros de que dispusieran. Los desobedientes serían perseguidos por delito de contrabando y considerados enemigos del régimen a todos los efectos. Textual. Cosa que era en extremo peligrosa, te costaba la vida rápidamente. El escritor mexicano Alfonso Junco
señala cómo, al acercarse los nacionales a Madrid el 6 de noviembre de 1936, Méndez Aspe, director general del Tesoro, mandó vaciar las cajas de seguridad del Banco de España, unas 4.000, y 2.000 depósitos de alhajas, y después las cajas de los demás bancos. 2 decretos de agosto de 1937 trataron de obligar a la población a depositar en los bancos las joyas y gemas que les quedaban. Y el 23 de marzo de 1938, una orden del ministro de Hacienda, que entonces ya era Méndez Aspe, antes era Neguén, dice que era, morfinómano, como decía Zaña, pues hablaba en estos términos merecedores de esculpirse en mármol. Dice: con el fin de salvaguardar los intereses de los titulares de cajas y depósitos de toda la banca acreditada en territorio leal al Gobierno de la República, procede que unos y otros pasen inmediatamente al Estado, para que el ministro de Economía adopte las precauciones indispensables que garanticen en todo momento la integridad del contenido de dichas cajas y depósitos. O sea, para garantizar eso, lo robamos todo, ¿no? Ello permitió descerrajar muchas más cajas, incluso la de los Montes de Piedad, que, como decía en la carta a la Calvo, pues tenían los objetos de valor de personas pobres, ¿no? Acabaron con todos sus ahorros, robaron, esquilmaron. Entre otros a los que robaron fue Alcalá Zamora. Alcalá Zamora le descerrajaron su caja de seguridad y en fin, por esta razón él rechazó la ayuda en el exilio que le ofrecían, ¿no? El citado Rancaño pues corrobora: entre estas alhajas estaban las alianzas de boda de centenares de gentes modestas, leales además a la República, y los recuerdos familiares de cientos de familias sacados de los Montes de Piedad donde estaban empeñados. Primero salió la disposición, decreto o lo que fuera, ordenando la entrega de las alhajas en los bancos. Después se bloquearon las cajas de alquiler y los depósitos de los bancos, así como las existencias de los Montes de Piedad. Y en los primeros días de noviembre se procedió a abrir con soplete las cajas de alquiler. No se hizo relación del contenido de cada caja, de cada saca así llenada, por lo que Rancaño supone que muchos géneros desaparecerían, entre comillas. Insisto, este Rancaño era comunista y su informe es de lo más demoledor. Es tan demoledor como las cartas intercambiadas entre Prieto y Negrín, ¿no? Claro. O sea, Prieto acusaba a Negrín de ser el causante de la pérdida de la guerra, de haberla alargado, pero para terminar en un final desastroso. Negrín, en cambio, se jactaba de que gracias a él la guerra se había alargado durante 3 años y gracias a sus previsiones, etcétera, ¿no? Y que habían incluso podido ganarla. Lo cual no es del todo incierto porque, como he explicado en por qué el Frente Popular perdió la guerra fue muy difícil para los nacionales. Cuando a veces se dan explicaciones de estas simplistas, que en todo ganaban los nacionales a los otros, oiga, entonces ¿por qué no terminaron en 3 meses? Pues no, costó 3 años, no fue ninguna broma. Y no eran tan incompetentes como se dice. Bueno, también fue afectado, por ejemplo, el Museo Arqueológico. El 6 de noviembre del 36 explica el catálogo de una exposición que se hizo allí, de Gabinete Museo. Dice: se recibió la orden de incautación de las monedas de oro. El personal facultativo, ante una orden terminante, pero contraria, evidentemente, a su cometido, pues consiguió salvar algunas importantes piezas, burlando con grave riesgo personal la vigilancia de la entrega. Se iban allí los milicianos y como vieran algo te podían pegar un tiro, ¿no? Escondiéndolas entre sus ropas y en los recipientes más a mano, para posteriormente, envueltas en sus papeletas, ocultarlas, incluso enterradas en el jardín. Las monedas de oro incautadas por Wenceslao Roces, por cierto, uno de los que cuya honra han restablecido la Dolores Delgado y el otro, y el gobierno, pues eran 2.796, 60 griegas antiguas, 830 romanas, 297 bizantinas, 325 hispano-godas, 585 árabes, 94 españolas medievales y modernas, 543 extranjeras y 67 medallas. De ellas se sabe que las hispanogodas las compró el gobierno mexicano al gobierno republicano en el exilio. De republicano nada, era el Frente Popular, eso hay que insistir mucho.
y parte de las árabes las compró la Hispanic Society. El paradero del resto se desconoce. Y esto lo organizó el intelectual marxista Wenceslao Rosas, gran traductor de Marx, que era a la sazón director general de Bellas Artes, quien se presentó en el museo al mando de unos milicianos para efectuar la faena. Bueno, las ambiciones de Negrín llegaban más lejos, como señala Rivas Cherif en su biografía de Azaña, ya lo he aludido hace un momento, que ya en el exilio, en febrero del 39, pues se presentó Méndez Aspe por cuenta de Negrín, con la pretensión de que Azaña le firmara 2 decretos. Uno, enajenando todos los bienes muebles e inmuebles del Estado español en el extranjero a una sociedad anónima. El segundo, cediendo a la Unión Soviética, en no sé cuántos millones, unos barcos surtos en puertos rusos, detenidos, creo, en prenda de deudas de material de guerra. Azaña rubricó lo de los barcos, pero se negó resueltamente a hacerlo con lo otro, pese a presionarle también el jurista Sánchez Román. Sánchez Román pasa por ser un tipo moderado, ¿no? Pero se ve que estaba pensando también en su futuro en el exilio. Había elaborado el programa del Frente Popular para las elecciones del 36, precisamente, ¿no? Sánchez Román no era socialista, era republicano de izquierda. Él firmó el programa del Frente Popular y luego se negó a firmarlo. Son cosas curiosas, ¿no? Y es que Azaña, como dice expresivamente Rivas Cherif, pues le repugnaba profundamente el aparecer a última hora como salteador de los bienes pertenecientes a la nación. Bueno, gracias a estos métodos pudo escribir Negrín. Nunca se ha visto, se jactaba, la jactancia es asombrosa, ¿no? Nunca se ha visto que un gobierno o su residuo, después de una derrota, facilite a sus partidarios, como lo hacemos, medios y ayuda que ningún Estado otorga a sus ciudadanos después de una victoria. Es lapidario. Eso de los suyos, primero, era a los suyos, realmente. No era a todos los exiliados, ni muchísimo menos. Y además, a los suyos, a otros muchos suyos, los había dejado abandonados en España. Bueno, hubo así diversos tesoros acumulados. Por ejemplo, el reunido en Guipúzcoa, Vizcaya y Santander fue embarcado en esta última ciudad cuando iba a caer, en Santander, cuando iba a caer en manos de Franco, y probablemente el buque navegaba hacia la Unión Soviética, pero los bancos afectados reclamaron. Y al arribar el barco al puerto holandés de Flesinga, el cargamento fue embargado y sus propietarios pudieron recuperarlo. Quedó de relieve entonces la necesidad de buscar un país inmune para tan peligrosos litigios, como decía Negrín. Este país podía ser la Unión Soviética o México. México, ya sabemos, un régimen de partido único con una corrupción institucionalizada, ¿no? México era el ideal porque era difícil alcanzar la Unión Soviética a través de países que eran poco favorables y del bloqueo de los franquistas, claro, de los nacionales. Uno de los mayores depósitos, aunque no el único, fue el de Elvita, del que, insisto, sería necesario que todo el pueblo español supiera de lo que se trataba, porque es una cosa tan reveladora que no hay más que decir. Y así continuaba amargamente Prieto en su misiva, Negrín en su misiva a Prieto. Lo que estos hombres previsores no supieron adivinar, ni para ello existe reactivo que lo delate, es hasta qué punto la infidelidad y deslealtad de unos guardianes podrían malograr sus cálculos. La situación resultante de nuestro error ha sido que una buena parte de esos caudales, por la intervención personal de usted o por su consejo, se encuentra hoy, no sabemos ni en qué manos ni en qué sitio, bajo su custodia o a sus órdenes. Tremendo. Él lo había mandado a un agente suyo en México, pero Prieto se lo había adelantado y se lo habría birlado, simplemente, ¿no? Una cosa así, no se puede decir de otra manera, ¿no? Y decía el pobre Negrín: le ruego a usted que me comunique si está dispuesto a dar las órdenes o consejos, entre cursiva, procedentes para que las cantidades, valores y objetos detectados sean puestos a la disposición de las personas responsables de su envío y gestión. Ante el doctor Puche y el señor Méndez Aspe ha manifestado usted, Puche era el agente de Negrín,
ha manifestado usted, después de negarse a dar cuenta de la situación de los fondos, que este es un asunto que lleva usted directa y personalmente, y que nada hará sin recibir determinadas instrucciones. Claro, ¿de quién iba a recibir instrucciones? Desde luego no de Negrín. Es una cosa que merecería... Tremendo. Sí, merecería un drama cómico o algo así, si no fuera por las cosas con que jugaban. Bueno, por resumir, ¿por qué hablamos del exilio criminal de esta gente? Bueno, primero, porque vivieron del robo. Segundo, porque dejaron a sus sicarios a disposición de los vencedores de la guerra. Tercero y principal, porque trataron de crear en España una hambruna gigantesca mediante el aislamiento internacional. Solo por estas tres cosas, pues ya el PSOE queda descartado como partido democrático, como partido español y como partido de... En fin, eran unos dirigentes verdaderamente repugnantes. Y con esos dirigentes es con los que se identifica el doctor fraudulento, con los que se identifica la señora encubridora de delitos, y que era entonces ministra de Justicia y ahora jefe de los fiscales del Estado, y con los que se identifica el gobierno en pleno, ¿no? Y los actuales, con los que se identificaba Zapatero, etcétera. Entonces, yo creo que ya terminamos, ¿no? Nos quedan un minutín, si quiere, pero vamos, en definitiva, don Pío, lo que usted ha dicho, que ahora haya una ley para reconocer a esta pandilla, con perdón, de ladrones y criminales, me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Claro, es como la ley de memoria histórica. Claro. Y bueno, pues quiero recordar a nuestros oyentes la importancia de difundir este programa lo más posible, hacerlo llegar al mayor número posible de personas, y de contribuir económicamente a él. Sí. Pues, don Pío, lo dejamos aquí, volvemos la próxima semana aquí a Radio a una hora con la historia y me sumo a esta petición, que todo el que pueda, por favor, nos ayude de una u otra manera, aunque sea en la difusión del programa, que tan importante es en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, ¿no? Exactamente. Si no se recupera la historia, caemos en esta memoria, ya digo, subvencionada con dinero público que no es de ellos, para mentir y falsear y seguir con sus políticas. Pues don Pío, le mando un fuertísimo abrazo como siempre y a la espera de charlar la próxima semana, ¿eh? Pues un abrazo para todos. Adiós. Hasta luego.